Esta es la historia del Chevrolet Monte Carlo. Aunque Chevy llegó tarde al mercado de los autos personales de lujo, el Monte Carlo terminó convirtiéndose en uno de los modelos más populares y exitosos de toda la historia de GM. Para 1965, Chevrolet tenía una gama fuerte, pero estaba batallando para sacar al mercado su respuesta al Ford Mustang, el Camaro, que todavía estaba en pruebas y desarrollo. Eso dejaba a Chevy en una posición incómoda. No tenía un competidor directo ni para el Mustang, ni para el lujoso y rentable Ford Thunderbird, ni para el Pontiac Grand Prix, que mezclaba lujo y deportividad. Avanzando a 1968, John Z. DeLorean llega desde Pontiac para convertirse en gerente general de Chevrolet y tratar de recuperar la cuota de mercado que la división había ido perdiendo. El Monte Carlo, entonces bajo el nombre en clave Concourse, iba a basarse en una versión ligeramente alargada de la plataforma E-Body, también conocida como G-Body, igual que el Grand Prix. Se tomaron rasgos de diseño del recién rediseñado Cadillac Eldorado 1967 de Bill Mitchell, en un intento deliberado de darle al nuevo coche una imagen de lujo. Para 1969, los diseños finales ya estaban prácticamente terminados, pero Chevy seguía nerviosa por lanzar un coche de tamaño medio/diagonal grande sin versión de 4 puertas como el Chevelle, así que se llegó a plantear una variante de 4 puertas y también un convertible. Mientras tanto, las ventas de la división Chevrolet se mantenían estables, pero tanto la cuota de mercado como los beneficios iban a la baja, con millones invertidos en un nuevo coche pequeño que sustituyera al Corvair, un rediseño del Camaro, plataforma Half-Body y otros reemplazos de la gama para 1970. El presupuesto para el nuevo coche personal de lujo estaba muy ajustado, así que se cancelaron definitivamente la versión de 4 puertas y el convertible, y el Monte Carlo se cerró como coupé de techo duro únicamente. El diseño final del Monte Carlo 1970 fue muy bien recibido, un coche atractivo y muy equilibrado. Compartía los pilares y la parte superior del marco del vidrio trasero con el Grand Prix, pero el resto, aunque fuertemente influido por el Eldorado, era propio. El conjunto se veía bien proporcionado, a diferencia del Thunderbird de Ford, con su extraño pico frontal y su pesada trasera de estilo pseudo-continental. Aunque no era revolucionario, encajaba perfectamente en un nicho de lujo accesible de tamaño medio al que nadie había apuntado de forma tan directa. La revista Car and Driver lo describió como una mezcla de Buick, Oldsmobile y Cadillac, es decir, un éxito de diseño. Podría decirse que el coche parecía más caro de lo que realmente era, y Chevrolet hizo todo lo posible por no venderlo como un simple Chevy, casi no llevaba emblemas de Chevrolet, para reforzar esa imagen más exclusiva. Las ventas fueron muy fuertes, y el Monte Carlo se convirtió en un líder de beneficios para Chevy en 1972. Para 1973, con la intención de diferenciar más el coche de su base Chevelle/diagonal Malibu, prácticamente todos los rasgos del diseño anterior se exageraron y apareció un rediseño completo. El nuevo aspecto incluía curvas de guardabarros más marcadas, un cofre aún más largo, pilares A y B más verticales y, en lugar de una ventanilla trasera operable en el panel cuarto, una pequeña ventana fija tipo Opera o Landau muy enfatizada. Esa ventanilla Opera, junto con el obligatorio techo de vinilo, era una seña de identidad de los autos americanos de los 70 y se había introducido por primera vez en el Cadillac 1971. Una vez más se imitaba al coche de lujo tope de gama de GM. La idea era clara, que el Monte Carlo pareciera una especie de mini Cadillac, y que las ventanillas tipo Landau sugirieran un aire de limusina. Las protuberancias del cofre, antes discretas, ahora se marcaban desde la mitad del capó hasta la parrilla frontal, y las curvas de los guardabarros, antes insinuadas, ahora sobresalían como si fueran una pieza de chapa casi independiente, continuando por los contornos del guardabarros y entrando en las puertas del coupé. A pesar de algunos rasgos dudosos, DeLorean aprobó sin reservas el diseño cuando se lo presentaron. Si el primer Monte era elegante y algo discreto, el nuevo era exagerado y recargado. Car and Driver lo definió en broma como un look barroco, David y. Davis llegó a decir Go for Baroque, un juego de palabras entre barroco y broc, ya que el estilo imitaba una especie de clasicismo algo hortera, de carruajes y berlinas de época, que estaba de moda en ciertos coches de lujo de entonces.
Los anuncios y notas de prensa de Chevrolet se apoyaban en la idea de que el nuevo Monte tenía sensaciones, equipamiento y manejo casi Mercedes. DeLorean se implicó en afinar el comportamiento dinámico, porque por entonces estaba enamorado del Mercedes 300 sedán. Se ofrecieron nuevas opciones llamativas como los famosos asientos giratorios, swivel buckets, que podían girar 90 grados hacia el exterior para facilitar la entrada al conductor, y se añadieron mandos de inspiración más europea. Con este enfoque más euro, el coche tenía, paradójicamente, menos opciones que antes. El paquete SS había desaparecido desde 1972, y la mayoría de las alternativas de corte prestacional ya no existían. El motor de 454 pulgadas cúbicas apenas lo pedía nadie, así que Chevy dejó de ofrecerlo. Seguían disponibles distintas versiones del 350 y del 400, todavía potentes teniendo en cuenta las crecientes restricciones de emisiones. Lo que sí era popular eran los extras de lujo, asientos tipo butaca, equipos de 8-track, techos de vinilo y molduras más lujosas. A pesar del declive en las opciones de tren motriz y de la falta de avances de fondo en diseño o ingeniería, el público seguía encantado con la presentación, y las ventas de los coches personales de lujo de Chevy se mantuvieron fuertes. Sin embargo, como muchos autos americanos de la época, afectado por las normas de emisiones, las regulaciones de seguridad y las preocupaciones por el consumo, el Monte Carlo fue creciendo en tamaño, peso y blandura, hasta convertirse en una caricatura malaz de sí mismo, muy similar a lo que le pasaba al Thunderbird contra el que competía. Para 1976, el Monte Carlo, igual que su rival Thunderbird, había crecido en longitud y anchura. Se ofrecía un V8 de 400 pulgadas cúbicas como opción para mover todo ese peso, el 454 ya había desaparecido, mientras que el motor estándar era un 305 V8 con apenas 145 caballos. El rediseño del 76 fue más una actualización que un cambio total, se añadieron más elementos de lujo, algo más de longitud y ancho, más peso y algunos toques angulares como un cofre más largo y faros delanteros dobles apilados. Teniendo en cuenta que se vendía en plena década del poliéster y la disco, el coche estaba por encima de la media de lo que se veía. A pesar de la creciente malaz del modelo y de los coches americanos en general, este Monte fue uno de los más vendidos para Chevrolet. Los anuncios invitaban a pensar en ti mismo al volante de un nuevo Monte Carlo. Rodeado de líneas nítidas y esculpidas, disfrutando de los placeres de tener un coche personal de lujo, cómodo y silencioso, con más espacio del que parecía, y de poner un poco de distancia entre tú y la multitud cuando fueras a probar uno. En 1977 llegó el Project 77, una enorme inversión de GM, más de $600 millones destinados a reducir unas 600 libras de peso y 10 pulgadas de longitud en toda la gama del grupo, y el Monte Carlo no fue la excepción. El nuevo coche reducido, que salió como modelo 1978, era en el mejor de los casos una caricatura de sí mismo, si la segunda generación ya era algo excesiva para su tamaño grande. La tercera intentó comprimir esos mismos rasgos en una carrocería más pequeña y con menor batalla, con resultados dispares. Las curvas de los guardabarros eran muy prominentes y fluían directamente hacia el cofre, las luces traseras, antes horizontales en las dos generaciones anteriores, pasaron a ser verticales. Los faros dobles apilados regresaron a grandes unidades simples, y el cristal trasero y los pilares se hicieron muy formales y rectos, siguiendo la moda de GM en la época, por ejemplo el Cadillac Seville. La mezcla de todas estas ideas daba al coche un aspecto regordete y algo cómico, no era feo, pero la primera impresión podía calificarse de rara. El enfoque de Project 77 y el downsizing encajaba mejor con formas angulosas, como en el Cutlass Supreme o el Buick Regal. Y no se llevaba tan bien con las curvas tipo botella de Coca-Cola y líneas fluidas que habían definido al Monte Carlo. Aún así, la combinación de estilo y tamaño más compacto se vendió bien. Las opciones mecánicas incluían un V8 de 125 caballos y, por primera vez, un V6, tanto las opciones de lujo como las de transmisión se redujeron mucho, pero en un contexto de inflación, crisis de gasolina y hasta racionamientos, los grandes V8 ya no eran el punto clave para el comprador medio. Las ventas se mantuvieron estables, aunque sin crecer, hasta la siguiente generación.
En 1981 llegó la cuarta generación, una de las más equilibradas de los Monte Carlo modernos. A diferencia de las dos anteriores, los rasgos clásicos del modelo, las curvas de los guardabarros, la parrilla, la ventanilla Landau, estaban presentes pero más integrados y menos estridentes. El coche daba la sensación de ser más largo, aunque en realidad era más corto que el anterior. Las señas de identidad seguían ahí, pero fundidas en una carrocería con pasos de rueda y cuartos delanteros y traseros más angulosos. Se añadió una gran parrilla tipo rejilla de huevo y faros dobles verticales. Las motorizaciones iban desde un V6-229 atmosférico hasta un pequeño y raro V6-231 turboalimentado de origen Buick, además del conocido 305 V8. En 1983 se reintrodujo el Monte Carlo Super Sport, SS, con el 305 V8. Aunque ese primer año se produjeron pocas unidades, el modelo fue muy popular y marcó el regreso de una versión de altas prestaciones que no se veía desde los Monte de 1970 a 71. En los años siguientes, el SS se convirtió en la variante preferida frente a las versiones más lujosas, LS y Sport Coupe, y las ventas se dispararon. Los cambios visuales en el conjunto eran modestos, centrados en molduras y pequeños detalles para reforzar el aspecto del SS. Y muchos de esos elementos se fueron incorporando a los modelos base y LS para mejorar toda la gama. El SS ganó algo de potencia y el abanico de colores se amplió. En una primera mitad de los 80 en la que los compradores de Chevy estaban hambrientos de potencia y prestaciones, no sorprende que el SS se convirtiera en el líder de ventas de la línea Monte Carlo. Las campañas exitosas de NASCAR con el Monte tampoco hicieron daño. Las victorias en circuitos y la introducción del rarísimo y coleccionable Arrow Coupe, con luneta trasera muy inclinada, fabricado para homologación NASCAR, le dieron al coche un aire de exclusividad y exotismo. Pero la escritura ya estaba en la pared para los coupés de tracción trasera de Chevrolet. Las ventas de este tipo de coches personales caían en toda la industria, y la presión para alinear al Monte Carlo con estándares de la época, vehículos más compactos, aerodinámicos y eficientes en consumo, acabó sentenciando al modelo. A pesar de la buena acogida del SS, en 1987 se fabricaron los últimos Monte Carlo vendidos como modelos 1988 y la primera etapa de la historia del coche llegó a su fin. Su reemplazo fue el Chevrolet Lumina, presentado en 1990. Más allá de su diseño bastante soso y de la tracción delantera, no tenía mucho destacable, ni tampoco elementos heredados del viejo Monte Carlo. La versión prestacional, el Lumina LTZ, tuvo ventas discretas y críticas tibias. En 1995, en un intento de mejorar la apagada imagen y las flojas ventas del Lumina Coupe, Chevy rebautizó el dos puertas como Monte Carlo, resucitando el nombre una vez más. Por desgracia, salvo el emblema y algunos logotipos, había poco del espíritu del Monte original en este coche. Las críticas de los compradores y de los fans del modelo por la falta de esencia Monte Carlo hicieron que Chevrolet empezara a añadir, poco a poco, rasgos clásicos al coupé. Reaparecieron los guardabarros de formas francesas, volvieron insignias nocturnas y otros detalles típicos, y el aspecto general se volvió más Monte Carlo que nunca. Como Ford y Chrysler ya prácticamente habían abandonado el mercado de los coupés personales de lujo, las ventas y la popularidad del Monte dependían en gran medida del gusto del público por un coupé relativamente asequible, y, aun con el entusiasmo de los aficionados, las cifras de ventas no fueron tan altas como Chevy esperaba. Para el año 2000 se lanzó un Monte Carlo SS con motor V6 sobrealimentado de 240 caballos, un guiño directo a las campañas exitosas de NASCAR con el Monte Carlo de ese momento y a los populares modelos SS de los 80. Las ventas del SS, aunque limitadas, fueron muy buenas y Chevrolet lo apoyó con mejoras de potencia y cambios de estilo. En 2006 se presentó un nuevo SS con V8 Small Block, de unos 300 caballos. Era la primera vez desde los 80 que un Monte Carlo volvía a montar un V8. Sorprendentemente, con el Camaro fuera de producción en aquel momento, y salvo el Corvette, este Monte Carlo SS era uno de los coches más potentes que ofrecía Chevrolet al público, pese a basarse en una plataforma de tracción delantera que descendía, irónicamente, de un modelo de tracción trasera.
Pero precisamente la vuelta al quinto 8 fue la antesala del final. GM anunció que el Monte Carlo se discontinuaría tras el año modelo 2007. Una vez más, el coche fue víctima de los cambios de gusto del mercado, de las normas de consumo, de los costes de producción y de la caída de cuota de mercado. GM no ha dado señales claras de un posible reemplazo o resurrección del Monte Carlo. Los creadores del video cierran con la esperanza de volver a ver algún día ese escudo con el caballero en un Chevy de 2 puertas. Y así termina la historia del Chevrolet Monte Carlo. Piden a los espectadores que comenten qué año o generación es su favorita, que dejen un me gusta, se suscriban y activen la campanita para futuras notificaciones de videos. Hasta pronto.